Número 6. Jesús sale de la casa de Anás, a Pilatos. Jesús en la cárcel aguantando los sufrimientos, en la cárcel y después salió el sol, a las 6:30 de la mañana, y Judas Iscariote, dos niños con caras disfiguradas, lo perseguían, y el arrepentimiento de haber vendido al Señor, y se ahorcó en un árbol, y Jesús y se llevó a cabo el juicio, con Pilatos, lo llevaron a golpes y arañazos y golpes, de puño cerrado, y las cadenas lo doblaron casi hasta el suelo, y yo vi que tenía en el cuello, una argolla, de hierro, forjado, y alrededor, pinchos, tenía por doquier cadenas de hierro forjado, en los extremos, los alguaciles llevaban lanzas, puntiagudas, y la mano y la otra mano, con puño cerrado de Jesús, tenía cuerdas y sogas, y el Señor Jesucristo llevaba muchos moretes en su divino rostro, y sus pies descamados los desgarrados con sangre, y cada que daba un paso, dejaba puntos de sangre, por los pies ensangrentados, y entonces todo el mundo lo empezaron a golpear, de una manera violenta y entonces Pilato decía ya, déjelo de golpear, él no ha hecho nada malo, él es inocente para ser crucificado, y todo el mundo gritaba crucifícale, 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 lo voy a llevar a Herodes, para que él pueda resolver el caso y sea inocente. Número 6. Jesús sale de la casa de Anás, a Pilatos. Jesús en la cárcel aguantando los sufrimientos, en la cárcel y después salió el sol, a las 6:30 de la mañana, y Judas Iscariote, dos niños con caras disfiguradas, lo perseguían, y el arrepentimiento de haber vendido al Señor, y se ahorcó en un árbol, y Jesús y se llevó a cabo el juicio, con Pilatos, lo llevaron a golpes y arañazos y golpes, de puño cerrado, y las cadenas lo doblaron casi hasta el suelo, y yo vi que tenía en el cuello, una argolla, de hierro, forjado, y alrededor, pinchos, tenía por doquier cadenas de hierro forjado, en los extremos, los alguaciles llevaban lanzas, puntiagudas, y la mano y la otra mano, con puño cerrado de Jesús, tenía cuerdas y sogas, y el Señor Jesucristo llevaba muchos moretes en su divino rostro, y sus pies descamados los desgarrados con sangre, y cada que daba un paso, dejaba puntos de sangre, por los pies ensangrentados, y entonces todo el mundo lo empezaron a golpear, de una manera violenta y entonces Pilato decía ya, déjelo de golpear, él no ha hecho nada malo, él es inocente para ser crucificado, y todo el mundo gritaba crucifícale, 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 lo voy a llevar a Herodes, para que él pueda resolver el caso y sea inocente. Número 6. Jesús sale de la casa de Anás, a Pilatos. Jesús en la cárcel aguantando los sufrimientos, en la cárcel y después salió el sol, a las 6:30 de la mañana, y Judas Iscariote, dos niños con caras disfiguradas, lo perseguían, y el arrepentimiento de haber vendido al Señor, y se ahorcó en un árbol, y Jesús y se llevó a cabo el juicio, con Pilatos, lo llevaron a golpes y arañazos y golpes, de puño cerrado, y las cadenas lo doblaron casi hasta el suelo, y yo vi que tenía en el cuello, una argolla, de hierro, forjado, y alrededor, pinchos, tenía por doquier cadenas de hierro forjado, en los extremos, los alguaciles llevaban lanzas, puntiagudas, y la mano y la otra mano, con puño cerrado de Jesús, tenía cuerdas y sogas, y el Señor Jesucristo llevaba muchos moretes en su divino rostro, y sus pies descamados los desgarrados con sangre, y cada que daba un paso, dejaba puntos de sangre, por los pies ensangrentados, y entonces todo el mundo lo empezaron a golpear, de una manera violenta y entonces Pilato decía ya, déjelo de golpear, él no ha hecho nada malo, él es inocente para ser crucificado, y todo el mundo gritaba crucifícale, 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 lo voy a llevar a Herodes, para que él pueda resolver el caso y sea inocente. Número 6. Jesús sale de la casa de Anás, a Pilatos. Jesús en la cárcel aguantando los sufrimientos, en la cárcel y después salió el sol, a las 6:30 de la mañana, y Judas Iscariote, dos niños con caras disfiguradas, lo perseguían, y el arrepentimiento de haber vendido al Señor, y se ahorcó en un árbol, y Jesús y se llevó a cabo el juicio, con Pilatos, lo llevaron a golpes y arañazos y golpes, de puño cerrado, y las cadenas lo doblaron casi hasta el suelo, y yo vi que tenía en el cuello, una argolla, de hierro, forjado, y alrededor, pinchos, tenía por doquier cadenas de hierro forjado,
En los extremos, los alguaciles llevaban lanzas, puntiagudas, y la mano y la otra mano, con puño cerrado de Jesús, tenía cuerdas y sogas, y el Señor Jesucristo llevaba muchos moretes en su divino rostro, y sus pies descamados los desgarrados con sangre, y cada que daba un paso, dejaba puntos de sangre, por los pies ensangrentados, y entonces todo el mundo lo empezaron a golpear, de una manera violenta y entonces Pilato decía ya, déjelo de golpear, él no ha hecho nada malo, él es inocente para ser crucificado, y todo el mundo gritaba crucifícale, 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 lo voy a llevar a Herodes, para que él pueda resolver el caso y sea inocente. Venida la mañana, los príncipes de los sacerdotes tuvieron consejo contra Jesús, y, declarándole reo de muerte, le condujeron atado y le entregaron al presidente Poncio Pilato I, para que le condenara a muerte. El gobernador, tras muchas preguntas hechas, tanto a los judíos como a nuestro Salvador, llegó a convencerse de la inocencia de Jesús y de la falsedad de las acusaciones que le dirigían, por lo cual salió por segunda vez a la presencia de los judíos y les dijo, yo no hallo delito alguno en este hombre. 2. Mas viendo que los judíos proseguían pidiendo la muerte de Jesús, y entendiendo que el Salvador era Galileo, para salir del paso, lo envió a Herodes, quien se holgó mucho de ver a Jesús en su presencia, esperando que haría uno de tantos prodigios como la fama pregonaba del insigne taumaturgo. Con este fin le hizo muchas preguntas, mas Jesús calló y no le contestó, reprendiendo con su silencio la vana curiosidad de aquel rey malvado. Desventurada el alma a la cual el Señor le niega el habla de sus inspiraciones. Oh Jesús mío, este era el castigo que tenía yo merecido después de haberme hecho sordo a vuestras amorosas voces y ya que rehusé escucharos, merecía ser abandonado de vos, pero no, amadísimo Redentor mío, tened compasión de mí y habladme, que vuestro siervo os escucha. 3. Decid qué queréis de mí, pues en todo quiero obedeceros y agradaros. Viendo Herodes que Jesús no le respondía, lo despreció con todos los de su séquito y, para burlarse de él, lo vistió de una ropa blanca y lo volvió a enviar a Pilato. 4. Ved, pues, a Jesús vestido con aquella ropa de burla y paseado por las calles de Jerusalén. Oh despreciado Salvador mío, solo os faltaba pasar por la ignominia de ser tratado como loco y falto de razón. Mirad, cristianos, cómo trata el mundo a la sabiduría eterna. Dichoso el que se complace en los menosprecios del mundo y el que puede decir con San Pablo, no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo, y este crucificado. 5. Conservaba el pueblo judío el derecho de pedir al gobernador romano la libertad de un preso en las fiestas de Pascua. Pilato, pues, propuso al pueblo que escogiera entre Jesús y Barrabás. ¿A quién de los dos queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Esperaba Pilato, a buen seguro, que el pueblo pediría la libertad de Jesús, porque Barrabás era un malvado, un homicida y ladrón público y, por tanto, de todos aborrecido. Mas, instigado el pueblo por los jefes de la sinagoga, sin vacilar un momento, a gritos, contestó, no a Jesús, sino a Barrabás. Sorprendido Pilato e indignado al mismo tiempo al ver un inocente pospuesto a un criminal por todos detestado, pregunta, pues, ¿qué he de hacer de Jesús? Dicen todos, sea crucificado. Y el presidente, pero, ¿qué mal ha hecho? Signo de interrogación. Mas ellos comenzaron a gritar más diciendo, sea crucificado. 6. De la misma manera he obrado yo, Señor mío, cada vez que he pecado, entonces se me daba a escoger entre vos y el vil placer, y yo he dicho, quiero el placer y no me importa perder a Dios. Así hablaba entonces, Dios mío, mas ahora os digo que prefiero vuestra gracia a todos los placeres y a todas las riquezas del mundo. Oh Jesús mío. Oh bien infinito, os amo sobre todos los demás bienes, solo a vos quiero amar, y nada más.
Así como Jesús y Barrabás fueron propuestos a la elección del pueblo, así también el Padre Eterno tuvo que elegir entre la vida del Hijo y la muerte del pecador. Y el Eterno Padre contestó: muera mi Hijo para que se salve el pecador. Así lo atestigua San Pablo cuando dice: ni a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. 7. Sí, dice el mismo Redentor, Dios amó tanto al mundo, que no paró hasta darle a su unigénito Hijo. 8, y entregarle a los tormentos y a la muerte. Por eso exclama a la Iglesia: oh admirable dignación de vuestra misericordia, Dios mío, oh inapreciable fineza de amor, puesto que para libertar al esclavo habéis condenado al Hijo. 9. Oh fe santa, el alma que cree estas verdades, ¿cómo podrá vivir sin inflamarse y consumirse en el amor de un Dios que tanto ama a los hombres? Ojalá que jamás se cayera de nuestra consideración este prodigio infinito del amor divino. Número 9. Antes de la azotación de Jesús. Acabando de dar la orden de ser flagelado, entonces lo llevaban con cuerdas y cadenas hacia una columna de una plaza, o se hace un anfiteatro, y en medio de la placita abre una columna, y debajo había ramos, flagelos, garfios, y más instrumentos infames y dolorosos. La flagelación es el castigo más doloroso de todos. La plaza estaba un poco retirada, el palacio estaba hasta mérito atrás del palacio. Tenían que atravesar las despiadadas filas del regente, para ver el espectáculo. Todo el mundo estaba viendo cómo lo venían maltratando. Vitamina gente aprovechada para golpearlo. Era tan humillante y nada más. Jesús agachaba la cabeza. Hermanos, que esto quede bien claro, que Jesús hizo todo esto por nuestra redención. Bueno, pues continuó, y Jesús miraba que en el centro del anfiteatro estaba una columna y debajo tenía los instrumentos infames, y ese polín tenía muchas cadenas y cuerdas. Describo la columna. La columna o polín no era muy ancha, ni muy corta, casi llegaba de alto el símbolo de un león que estaba arriba. Yo específico, dice Ana Catalina Enmeric, que la columna era más alta que Jesús. Yo miré qué trabajo tenía estos infames que les acabo de mencionar hace un momento. Entonces estaba ahí un alguacil presente para ver el espectáculo. Jesús no se presentaba nervioso ni espantado. Estaban ahí María, la Virgen, María Cleofás, María Magdalena, y Juan Evangelista, en el anfiteatro, enfrente de la pila.